¿Cuántas cosas puede cargar el pastor una vez? My talent show act. Y esto es como les demuestro mi talento. Yes. All right, how's everybody doing this morning? ¿Y cómo estamos esta mañana? Good to see you all. Es bueno verlos a todos. How's it going? ¿Cómo estamos? Good? Bien. What's that, Shirley? I said you just asked that. I did, okay. Well, Shirley dice que you acaba know, de preguntar it's like eso. when you say hi to somebody, how are you doing? Everybody just says fine, right? Es como cuando hacemos la pregunta, ¿cómo estás? Y dicen, bien. So you have to ask again. Así es de que tienes que preguntarlo nuevamente. No, like how are you doing really? Verdaderamente, ¿cómo estás? Stiff and sore from working. Okay, somebody's being honest. All Y right. alguien estaba siendo honesta. Dice, si verdaderamente quieres saber, estoy aporreada. Yeah, that fine in answer to how are you doing just rolls off our lips. We don't really think about it. Y sí, esa respuesta a la pregunta ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Simplemente sale automáticamente. And some part of us feels like that's really all that we're supposed to say, right? Y alguna parte dentro de nosotros siente que eso es todo lo que podemos decir. And there could be all kinds of reasons for that. Puede haber diferentes razones para eso There's not enough time to get into anything, y no hay suficiente tiempo para entrar a eso, especially in this context. especialmente en este contexto. And we're not really sure the person would really want to know all of our troubles, right? O a veces no estamos seguros si la persona preguntando verdaderamente quiere escuchar nuestros problemas. And we don't want to complain, Y no queremos quejarnos, and we might not have anything positive to say. o quizá no tenemos nada positivo para decir. So there could be lots of reasons why we just answer fine. Así es de que pueden haber muchas razones por las cuales respondemos bien. But my guess is Pero yo pienso que that oftentimes life is not fine. muchas veces la vida, Inventory of our own lives y muchos de nosotros, si simplemente habláramos de nuestras propias vidas, might report that everything is not fine quizá reportaríamos que no, las cosas no están bien, if we were really to be honest. si somos verdaderamente honestos. And then you add on to what's going on into the world, Y después añadimos todo lo que está ocurriendo en el mundo, and seriously, how can any of us be fine, y verdaderamente ninguno estaríamos bien. right? I mean, depending on your perspective, Y dependiendo de su punto de vista, we're on the brink of World War III. estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, We're about to experience mass food shortages estamos a punto de tener escasez de comida and experience another major recession, if not depression. y experimentar una recesión o depresión económica. We're already paying 40% more for food than we were at the beginning of the year. Ya estamos pagando 40% más por comida que lo que pagábamos al principio del año. About the same for gas. Igual con la gasolina. Anybody worried yet? ¿Alguien está preocupado? Anybody not fine yet? Alguien ya puede decir, no, no estoy bien. Right, this is going to be an upbeat, powerful sermon. Wow, este sermón sí va a estar bien divertido, ¿verdad? So what do we do with all that? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? How do you navigate the storms of your life? ¿Cómo es que estás navegando las tormentas en tu vida? Yeah, pray, faith, right? Orando por fe. Well, I think this is something that we as Christians really need to master. Y yo creo que esto es algo que como cristianos tenemos que perfeccionar. You know, much of the instruction of the Bible is for exactly that. Mucha de la instrucción en la Biblia es exactamente eso. How do we find faith in the midst of trouble? ¿Cómo es que encontramos fe en medio de las tormentas? I mean, think about it. Israel standing on the brink of the Red Sea, the Ay. Egyptian army coming right behind them. Piensen, Israel está enfrente del Mar Rojo, los egipcios están justo detrás de ellos Is everything fine? y todo está bien. It is, but they don't know it. Sí, todo estaba bien, pero ellos no lo sabían. Was everything actually fine? ¿Verdaderamente estaba todo bien? Yes, Sí, it was. estaba bien. God had a plan. Dios tenía un plan. He did not leave them alone. Él no los desamparó. He did not abandon them. Él no los abandonó. It's not like he sent them out to the Red Sea and then, oh, I forgot that that was there. No es que los mandó al Mar Rojo y dijo, ups, se me olvidó que lo había puesto ahí. What am I going to do now? ¿Y ahora qué voy a hacer? Right? Was God surprised?
¿Estaba sorprendido Dios? But to the Israelites, Pero what did para it el- seem like? Para los israelitas, ¿cómo se veían las cosas? Disaster, doom and Comple- destruction. Completamente desastrosas. Right? There are many times when Jerusalem was surrounded by foreign armies. Y hay muchas veces cuando Jerusalén estaba rodeado por ejércitos de invasión. 187 or 180 some thousand troops of Sennacherib surrounding Israel or Jerusalem under King Hezekiah. 180 y tantos miles soldados rodeando a Israel bajo el reino del rey Ezequiel. They had been under siege for weeks. Y habían estado acosándolos por semanas. People were doing terrible things in order to survive. Y la gente estaba haciendo cosas horribles para poder sobrevivir. Was everything fine? ¿Estaba todo bien? No, No, it wasn't. no estaba Not at bien. all. Para nada. Now, I'm not going to get into, all the whys of why all that happened, Y no voy a meterme en todos los por qué pasaron las cosas, but how would you have navigated that storm? pero en esa tormenta, ¿cómo hubieras navegado? Right? And we could go on and on. There have been chapter after chapter in human history of disastrous times, Y podemos seguir capítulo tras capítulo de la historia humana de tiempos de desastre, difficult and challenging seasons of our lives, temporadas difíciles y que nos retan both individually and corporately. como individuos y en grupo. So, how do we navigate that? Así es de que cómo vamos a navegar en eso. Like I said, you add to the actual events that are going on, Y como mencioné, aparte de todos los eventos que están aconteciendo, then you have all the noise of all the political rancor that's going on back and forth, right? tenemos todo ese ruido de todos los líos políticos que están ocurriendo alrededor. Anybody afraid to say something to a neighbor because you're not sure how they're going to react? ¿Alguien teme decirle algo a un vecino porque no saben qué va a ser su reacción? Anybody had to already cut off family relationships because they're just not, peaceful anymore? ¿Alguien tiene relaciones familiares que han sido desconectadas porque ya el discurso no es de paz? We live in troublesome times. Vivimos en tiempos de problemas. I'd say some of the worst times in history. Y yo diría que algunos de los peores tiempos en la historia. So knowing how to navigate those times and maintain our peace is essential. Así es de que el saber cómo navegar a través de esos tiempos, manteniendo nuestra paz, es esencial. Because we as a people, Porque nosotros como un pueblo, Christians, cristianos, proclaim or claim to have a hope. proclamamos o decimos tener esperanza. We claim to believe in a God who is above all these things. Proclamamos creer en un Dios que está sobre todas estas cosas. A good God Un buen Dios who has promised to take care of us. quien ha prometido cuidarnos. How does that fit in to your ability to live in this world? Entonces cómo eso cabe en tu habilidad de vivir en este mundo. And so I would suggest to you that not only for your own peace and tranquility, Así es de que les sugiero que no solamente para su tranquilidad y paz personal, but for our witness to the world around us, pero también para ayudar nuestro testimonio al mundo a nuestro alrededor, that we need to know how to maintain our peace. que necesitamos saber cómo mantener nuestra paz. We need to know how to navigate our storms. Necesitamos saber cómo navegar en nuestras tormentas. It just made me think of the Apostle Paul on that ship to Rome. Y me acordé del apóstol Pablo en ese barco hacia Roma, Where all the sailors were afraid they were going to die. donde todos los marineros tenían temor a morir, But Paul had prayed, pero Pablo había orado and God gave him a word. y Dios le dio una palabra. He said, you're going to lose the ship, but not one soul will die. Dice, van a perder el barco, sí, pero nadie va a morir. So did God make everything better? Did take away all the problems? Así es de que en esa situación Dios hizo que todos los problemas desaparecieran. No, Paul had to go through that shipwreck. No, Pablo tuvo que pasar por ese hundimiento del barco, But God had a design in that to save some of those sailors. pero Dios tenía un diseño en ese plan para salvar a varios de esos marineros. So, again, how do we navigate the storms? Así es de que nuevamente, ¿cómo navegamos en la tormenta? Well, if you don't know this text, I want to share it with you. Isaiah chapter 26, verses 3 and 4. Y si no conocen este versículo, quiero compartirlo con ustedes de Isaías 26, 3 al 4. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you.
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Trust in the Lord forever, for the Lord himself is the rock eternal. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Here is the formula. Aquí está la fórmula. Perfect peace La paz perfecta comes from keeping our mind on God. viene cuando nosotros mantenemos nuestra vista en Dios. God first, God last, God above all. Dios primero, Dios último, Dios a todo alrededor. Can I get an amen on that? Amén. Okay, do we all know how to do that? ¿Y sabemos cómo hacer eso? Well, to check yourself, sometimes, yeah, A sometimes. veces. Yeah, so we want to check ourselves like the last time, or maybe today, or right now, you're in the middle of a trial. Así es de que debemos de checarnos a nosotros mismos como la última vez o ahorita. Digamos que estamos en medio de un juicio. Do you have perfect peace? ¿Tienes la paz perfecta? Yes, no, Sí, no, maybe, más o menos. a little wobbly, Un poquito. right? Okay, so that's your barometer. That's your test right there. Like, do you or do you not have perfect peace no matter what's going on? Así es de que ahí está su examen, cómo se está probando usted a sí mismo. And so there are ways that we can incorporate into our lives in order to be able to have our minds stayed on Him. Y hay maneras que nosotros podemos incorporar a nuestras vidas para poder seguir manteniendo nuestro enfoque en Él. And so we know that this is a nice, scripture, this is a nice saying that we keep God first. Y sabemos que esta es una buena escritura, que nosotros debemos mantener a Dios primeramente. But how do we actually approach this? Pero ¿cómo es que lo hacemos esto prácticamente? Because it's certainly a lot harder than it sounds, right? Porque sí, es más difícil de lo que se escucha. Anybody want to own that? ¿Alguien quiere admitir eso? Anybody find it harder to do than to read and you just hear that? ¿Alguien lo encuentra más difícil de hacer que simplemente leer y hacerlo? I only see a few hands, so for Yo would the rest of you solamente- tell us how you do it? Así es de que solamente vi unas cuantas manos. El resto, díganos cómo lo hacen. Yeah, if your hands are down, come on, you come up here. I'm going to sit down. Si ustedes no You tell levantaron me. la mano, ok, adelante, les toca a ustedes enseñar. It's just not that easy. No es tan fácil. Well, I'm going to say it's not that simple. O digamos, no es tan simple. Or maybe it's backwards. It's simple, but not easy. O quizá sí es simple, pero no es fácil. And sometimes we have a problem with simple. Y a veces nosotros tenemos problema con We lo like to simple. make things more complicated. Nos gusta complicar las cosas. We think there's got to be more to it. Pensamos que no puede ser tan simple. Do you know what I mean by that? ¿Me explico? That, well, okay, I hear what you're saying, Pastor, Bueno, pastor, escucho lo que dice. that we keep God first, Voy a mantener a Dios primero. but somebody's got to keep track of those politicians. Pero alguien tiene que encargarse de esos políticos. Right, Daniel? Oh, he's not in the room. Sí, Daniel. Oh, sí está en el Oh, cuarto. there he is, right there. Okay. Somebody's got to know what's happening with the economy, Alguien tiene que estar alerta a lo que está pasando con la economía, et cetera, right? etcétera, etcétera. Or, yeah, I hear that we're supposed to trust God, but we're supposed to also, use our minds and figure things out, aren't we? Y sí, debemos de confiar en Dios, pero también tenemos nuestras mentes y debemos usarlas, ¿verdad? And that's a yes. Y eso es un sí, But which is first? pero ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Your trust in God or the use of your mind? ¿Tu confianza en Dios o usar tu cerebro? And that can be hard to navigate. Y eso es difícil de navegar. But that's one of the things we're going to talk about today. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy. And so this idea or this practice of keeping our minds stayed on God or on Christ is key. Así es de que esta idea, esta práctica de mantener nuestra mente en Dios es la clave. The passage that Ann read at the beginning of the service from Proverbs El pasaje que Ann leyó al principio del servicio de Proverbios tells us the same formula in a different way. nos enseña esta forma de una manera diferente. And again, I want you to notice that I'm going to be using several different passages Y de nuevo, quiero que se den cuenta que estoy usando diferentes pasajes that I suggest to you are all saying the same thing. que les sugiero están diciendo la misma cosa. Trust in God Confía en Dios and you will have peace. y tendrás paz. Okay, so let's look at this one.
Así es de que analicemos este. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, 5 al 6. Trust in the Lord with all your heart, Confía en el Señor de todo corazón and lean not on your own understanding. y no en tu propia inteligencia. In all your ways submit or acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he will make your paths straight. y Él allanará tus sendas. Okay, so here, this passage brings in that whole idea of your mind and reason. Así es de que este pasaje trae en enfoque todo tu mente y tu razón. Yes, God did give you your mind to be able to use as a problem solver. Sí, Dios te brindó esa mente para poder usarla para resolver problemas. But how many of us are willing to acknowledge that our minds do not know everything? Pero ¿cuántos queremos admitir que nuestras mentes no saben todo? So we are not dealing with an infinite solution source here, right? Así es de que esa mente que tenemos no es una fuente infinita de soluciones. And many times we approach things thinking, actually, that we do have the answer. Y muchas veces nosotros nos acercamos a los problemas pensando, sí, sí And you tenemos might say, la oh, solución. no, I don't do that. Y quizá tú digas, oh, yo nunca he hecho eso. Really? ¿En serio? How many people do you consult in trying to get an answer to your problems? ¿Cuántas gentes tú preguntas para tratar de hallar una solución a tus problemas? If you're only consulting yourself, Si solamente tú estás tratando de resolverlo solo, then by the evidence of your actions, entonces a la evidencia que dan tus acciones, you're actually demonstrating the fact that you think you have all the answers. Does estás demostrando que el hecho de que tú piensas tener todas las respuestas. that make sense? ¿Me explico? If all we're depending on is our own reason, Si solamente estamos dependiendo de nuestro propio entendimiento, then we must think that we have all the answers. entonces eso da a pensar que nosotros creemos tener todas las respuestas. And yet, as soon as we say that, we all would admit that that's ridiculous, right? Y aun cuando nosotros decimos eso, podemos admitir que eso es un tipo de pensamiento ridículo. But sometimes we need to look at ourselves in the mirror to see truth and reality. Pero a veces nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestro propio espejo para ver la realidad. Ultimately, trust in God will come to a confrontation with our own understanding. Y al final, al confiar en Dios, se enfrenta a nosotros, a nuestra confianza en nosotros mismos. Things do not always make sense to us. Las cosas no siempre tienen sentido para nosotros. We neither understand them or think that they're right or good. A veces no las entendemos o pensamos que están bien o correctas. Again, Israelites standing at the Red Sea. Nuevamente, los israelitas enfrente del Mar Rojo. That looked like a pretty bad situation that God had set up. Eso se veía como una situación horrenda que Dios los había mandado. But to depend on their own understanding would have been completely wrong. Pero si ellos hubieran dependido en su propio entendimiento, hubieran estado equivocados. They could not see what God saw. Ellos no podían ver lo que vio Dios. And at that moment, they did not believe that God could do what he was going to do. Y en ese momento ellos no podían creer que Dios iba a hacer lo que hizo. So how could they have possibly reasoned out the situation? Así es de cómo ellos pudieron haber razonado esa situación. It would have been impossible. Hubiera sido imposible. So one of the things this text is saying Así es de que una de las cosas que se enfoca este texto is trust in God because sometimes solutions are beyond your reason. es que confíes en Dios porque a veces las soluciones tú ni siquiera las puedes entender. You have to be able to see into the spiritual realm in order to get an answer. Necesitas poder acudir al reino espiritual para poder obtener esa respuesta. So, it goes on, Así es de que, y in continúa, all your ways submit to him que te sometas a Él en todos tus caminos or acknowledge him, o le des a Él primer lugar and then he will make your ways straight. y después Él enderezará tus caminos. He'll show you the solution Él te va a enseñar esa solución if we submit to him. si nosotros nos sometemos So a Él. this word acknowledge Así es de que esta palabra de someternos means both to know es de conocerlo and to defer to. y darle la preferencia a Él. So it's like knowing a person of higher authority or rank Es como conocer o estar alerta de una persona de un rango más alto to whom you give authority. a quien tú le brindas la autoridad. That's the idea of this word, to know him or to submit to him or acknowledge him. Este es el significado de esta palabra, de someterse, de darle ese entendimiento. You know, if the president were to walk in the room, everybody would stand because he's the president of the United States. Si el presidente entrara a este cuarto, todos se levantarían porque es el presidente de los Estados Unidos.
At least in normal times we would. O quizá en tiempos normales. But the idea back to God is that, we say and know that God is God and we are not. Pero la idea de Dios, nosotros decimos y sabemos que Dios es Dios y nosotros no. You see, that's one of the fundamental mindsets that we must have in order for these promises to be manifest or made real to us. Ahí ese es el estado mental que debemos tener para que estas bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. It's a constant recognition that God is Es un reconocimiento constante de que Dios es and that I am not y yo no soy God, Dios. and that He is as far above me Y que Él está tan más alto que yo, as the atmosphere is above the ground. que la atmósfera está del piso. Right? That's what the Bible says. Eso es lo que nos dice la Biblia. And so, when we have the right perspective toward God, Así es de que cuando nosotros tenemos el punto de vista correcto hacia Dios, that helps us to esto have nos peace, ayuda a tener esa paz. because we know that He's bigger than we are, Porque nosotros sabemos que Él es más grande que nosotros, more powerful, más poderoso, wiser, más sabio, able to do things anytime, anything that He wants. con el poder de hacer las cosas que quiera, cuando quiera, como quiera. With God, nothing is impossible, right? Con Dios nada es imposible, amén. So let's go to another text, Romans chapter 12, 1 and 2. Así es de que ahora vayamos a Romanos 12, 1 y 2. Again, I want to suggest to you that these two verses give us the same formula, again, in a different way. Nuevamente quiero presentarles que estos versículos nos dan la misma fórmula de un estilo diferente. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. How many of you want to know God's will? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios? How many of you get in difficult situations in which sometimes it's hard to try to find God's will? ¿Cuántos de ustedes se meten en situaciones difíciles en las cuales es difícil ver la voluntad de Dios? And so sometimes we cry out like, God, what do you want me to do? Así es de que a veces clamamos, Dios, ¿qué quieres que haga? This is the formula Esta es la fórmula, right here. aquí mismo. Okay, so what is it? Así es de cuál es. Okay, we're going back to trust in God and you will have peace, right? That's the simple version. Vamos a regresar, sí, confía en Dios y tendrás paz. Esa es But- la versión simple. Paul expands on this Pero Pablo añade a esto and he gives us a three-step formula. y nos da una fórmula de 3 The pasos. first of which is offer our bodies as a living sacrifice. El primer paso es de que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. What does that mean? ¿Qué quiere decir con esto? Well, many times when we read this verse, we think, well, that means God can use me for ministry or missions, that I give God the permission to call me to go do things and I'll go do them for him, right? Bueno, muchas veces nosotros leemos este versículo y decimos, oh, ok, es que entregue mi cuerpo para que Dios lo dirija a lo que quiera hacer, misiones, etcétera. And that would be an okay interpretation. Y esa es una aceptable interpretación de eso. And another interpretation is that we take verses like Paul in Galatians, where he says, it's not I that live, but Christ who lives in me. Y a veces es que tomemos los versículos como en Gálatas que dice, no soy yo, pero el Espíritu que vive dentro de mí. And so it's sort of as if we step us out of our bodies and so we say, okay, God, go ahead, you use it. Así es de que es un poco como que nosotros salimos de nuestro cuerpo y le decimos, bueno Dios, tómalo, tú Does that make encárgate. sense, what I'm ¿Me saying? explico lo que estoy diciendo? Okay, so sometimes people think because we're Christians and when we read this verse is that I just have to give up all my dreams. Y a veces mucha gente piensa, mucha gente que no es cristiana, dice, bueno, tengo que deshacerme de mis metas. You know, we add in verses like, if anybody wants to follow me, they must lay down their lives.
Añadimos versículos como si alguien me quiere seguir, tienen que entregar sus vidas. And so sometimes when we read this verse and those verses, we think that God really doesn't want us to be us. He just wants to use us. Así es de que a veces cuando nosotros leemos versículos como este, pensamos que Dios no quiere que seamos nosotros, Él quiere simplemente usarnos. And so we become a living sacrifice. Y entonces de esa manera nos hacemos un sacrificio vivo. Again, maybe a little bit of truth in that, Nuevamente, quizá un poco de verdad en eso, but it's really missing the mark. pero se nos está perdiendo el punto. What this verse is saying A lo que se refiere este versículo is that when we come to God, we come willing to obey. es que cuando venimos a Dios, venimos dispuestos a obedecer. You see, God's will is that our will becomes His will. La voluntad de Dios simplemente es de que su voluntad se convierta en nuestra voluntad. We don't pray the Lord's Prayer, Nosotros no oramos la oración del Padre, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo. With the mindset of, it's not really what I want, but go ahead, you have what you want. No estamos pensando nosotros, bueno, no es exactamente lo que yo quería, pero bueno, tú hazlo. Is that what we're praying when we're praying the Lord's will? Eso es lo que I mean, estamos Lord's Prayer? orando cuando oramos esa oración. What is the purpose of prayer? ¿Cuál es el propósito de la oración? To humble ourselves? Humillarnos a nosotros mismos. To what end? ¿A qué punto? Obedience? Yes. Obediencia. But there's a tension here, Pero aquí hay una tensión. okay? So I think many of us struggle with this idea of obedience and deference to God. Yo creo que muchos de nosotros tenemos dificultad cuando se refiere a la obediencia a Dios, Similar to this whole idea of I trust God, but I still have my own reason, al right? igual que esta idea que, bueno, confío en Dios, pero aún yo tengo entendimiento. And so how do I live in my life with my will, my desires, my agenda, Así es de que cómo yo vivo en mi vida, mis deseos, mis planes, alongside what God wants in my life? y cómo eso yo lo alineo con lo que Dios quiere. For how many of us is it true that God's will is the same as our will? ¿Para cuántos de nosotros es verdad que la voluntad de Dios es igual a nuestra voluntad? I see many of you shaking your heads. Y veo que muchos están diciendo no. See, so doesn't that pose a conflict? Entonces ahí es donde está el conflicto. So that means I have to make a choice, Así es de que significa que yo tengo que hacer una or decisión, God may make that choice for me. o quizá Dios va a hacer esa decisión por mí. And if I pray, God, your will be done, Y si yo estoy verdaderamente orando, Dios, haz tu voluntad, sometimes if I'm honest, a veces si yo soy honesto, I pray that with a bit of a cringe. yo lo digo un poquito enfadado. Okay, now you're smiling and laughing. Okay, good, you're with me. Ok, ahora ya están sonriendo y riéndose, ¿ya me entienden? You know, I really wanted that car, Sí, Señor, yo quería ese carro, you know, but God, your will be done. pero bueno, Dios, sea hecha tu voluntad. Right? Isn't that way we feel a lot? ¿Acaso no nos sentimos de esa manera muchas veces? Like, yes, I know, but all right, go ahead. Sí, yo sé, pero bueno, hazlo. Folks, the purpose of prayer Y amigos, el propósito de la oración is not just to say those nice words that Jesus gave us, no solo es repetir estas palabras bonitas que nos brindó Jesucristo, but it's actually so that we become so enchanted or in tune with God's will pero ellas son para que nosotros estemos tan encantados o tan enfocados a la voluntad de Dios, that it becomes our will. que se hace nuestra voluntad, That the thing that we want most in life is God's will. que la cosa que nosotros deseamos más en el mundo es tener esa voluntad de Dios. You see, Jesus never meant this to be something that we just say for something nice to say. Jesucristo nunca nos dio esta oración para nomás repetirla y que se escuchara bonito. That we are actually supposed to really want God's will to be done. Nosotros verdaderamente necesitamos desear que la voluntad de Dios sea hecha. And how are we ever going to want God's will to be done if it never becomes our will? ¿Y cómo nosotros vamos a desear verdaderamente que se haga la voluntad de Dios si no es nuestra voluntad? If you are praying constantly in conflict with yourself, Si tú constantemente estás orando, contradiciéndote a ti mismo, you will never have peace. nunca vas a tener esa paz.
Does that make sense? ¿Me explico? How can you have peace when you are praying something that you don't really even want? ¿Cómo puedes tener esa paz si estás orando por algo que verdaderamente no Or quieres? your prayers are all about trying to convince God to do what you want. O tus oraciones se convierten en tú tratando de convencer a Dios que haga lo que tú quieres. We do a lot of that, don't we? We're hoping that God's will become our will. Estamos esperando que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. But Paul here is giving us a different formula. Pero Pablo aquí nos está dando una fórmula diferente. He says, present your bodies as a living sacrifice. Dice que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. I think part of the reason why Paul writes this way Y creo que la parte de la razón por la que Pablo escribe de esta manera is that he's writing largely to Greeks, Gentiles. es que él, por la mayor parte en esta parte, está escribiéndole a griegos, a gentiles. Because the Greeks had a different way of thinking than the Jews. Porque los griegos tenían una diferente manera de pensar que los judíos. And this is really important for us as Americans, as Westerners, Western culture people, Y esto es muy importante para nosotros como americanos, como de la cultura del oeste, because a Jew porque un judío would never think about listening to a rabbi or to God nunca pensaría en escuchar a un rabí o a Dios without at least a cursory willingness to obey what was being said. sin por lo menos tener en mente el hecho de que él iba a hacer o obedecer lo que le dijeran. How many of you know that when Jesus said, whoever has ears to hear, let him hear? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesucristo dijo que al que tenga oídos para oír, que oiga? What did he mean by that? ¿Y qué quiere decir con eso? I want you to listen. I want your eardrums to receive the signal of my voice. Yo quiero que escuchen, quiero que sus oídos escuchen la señal de mi voz. Is that what he meant? ¿Eso es lo que él quería decir? No, that's listening, that's hearing audibly, No, eso es escuchar físicamente, but it's not hearing from a biblical or Jewish perspective. pero no es el escuchar, el entender de una manera bíblica o de una perspectiva judía. To hear from a Jewish perspective, from a biblical perspective, is to obey. El escuchar de un sentido bíblico, de un sentido judío, es obedecer. You've heard it said, then go do it. Escuchaste lo que se dijo, ahora veíaslo. But the Greeks, Pero los griegos, they applauded themselves ellos se alababan a sí mismos in being able to hear all kinds of different knowledge and ideas. por el hecho de que ellos podían escuchar todo tipo de conocimiento e ideas. And they could kind of choose which idea they liked better than the others. Y así ellos podían escoger cuál idea les gustaba más. And then apply it as they saw fit. Y después aplicarla de la manera que ellos quisieran. Sound familiar? ¿Se escucha similar? That's our modern day culture. Esa es nuestra cultura moderna. There are a million different ideas about everything. Hay 1,000,000 de ideas diferentes sobre todo tema. And in reality is how you choose to see it. Y la realidad es como tú elijas verla. To the point where you can imagine yourself being a different gender. Al punto de que, si quieres, te puedes imaginar ser de un género diferente. This is absurd. Lo cual es absurdo. There is no truth in that in that world. No hay una verdad en ese tipo de pensar. And there is no peace either. Y en ese tipo de pensamiento no hay paz. Which is why every measure of mental health, Por lo cual, toda medida de salud mental, of peace, de paz, is going off the charts in a negative way. está saliendo loca y de una manera negativa. I don't want to take time to go into the details. Y no tengo suficiente tiempo para meterme a los detalles. But our society is showing that that whole mindset does not work. Pero nuestra sociedad está enseñando una y otra vez que esa manera de pensar no funciona. Is the world filled with peace, ¿Está lleno de paz acaso el mundo? individually or corporately? ¿Como individuo o como grupo? No. 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 Why? ¿Por qué? Because their minds are not on God, Porque sus mentes no están en Dios. they're on themselves. Están en sí mismos. Right? So Paul is saying, first of all, come and present yourself as a living sacrifice to God. Así es de que Pablo nos dice, primeramente, ven
tú mismo entrégate sacrificio vivo a Dios. He's confronting this Greek mentality. Él se está enfrentando a esta idea, esta mentalidad griega. Like, no, you don't get to decide what is truth. No, tú no eres el que decide lo que es verdad. You don't get to decide what is right or wrong. Tú no decides lo que está bien o está mal. When you surrender to Christ, Cuando tú te entregas a Cristo, you are giving up your life. tú estás entregando tu vida. Not because you just have to totally surrender, like, okay, I guess it's over. No por el hecho que te estás entregando como al final de una guerra y bueno, ok, ya se acabó. No, but because you have now come to understand and realize that the source of life has invited you into Him. Pero por el hecho de que ahora te has dado cuenta que la fuente de vida te está dando una invitación And that you aren't it. y que tú no eres el que tiene la razón. And so in order to enter into that, Entonces, para tú poder entrar a esa vida, you must lay down your life debes de entregar tu vida and come with a willingness to obey. y venir dispuesto a obedecer. You see, we must come into God's presence with a willingness to obey. Y la verdad es que nosotros debemos de entrar a la presencia de Dios dispuestos a obedecer. If you go to God's presence just asking for advice, Y si tú vas a la presencia de Dios pidiéndole un consejo, you're bringing condemnation on your head. tú mismo te estarás trayendo condenación. Because the Bible says to know it and to do it not is sin. Porque la Biblia nos dice que saber la verdad y no hacerla es un pecado. And so if God tells you to do something and you do it not, you are sinning, Así es de que si Dios te dice hacer algo y no lo haces, estás pecando. which will definitely not give you peace. Que definitivamente no te va a traer paz. Right? So Paul goes on, Así es de que continúa Pablo speaking of this mindset challenge, hablando sobre este reto posado por el punto de vista. do not be conformed or do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. And again, the actual language here, Y nuevamente las palabras usadas aquí, speaking mostly to Greeks, hablando en especial a los griegos, is stop being conformed to the world. es deja de moldearte al mundo. The words say don't be conformed, La palabra dice no se moldeen, but the actual Greek is stronger than that. pero el griego es mucho más fuerte que eso. Stop being Greek-minded. Deja de estar pensando como griego. Stop thinking that you can take God's word as advice rather than words of instruction. Deja de pensar que la palabra de Dios, es una sugerencia. No, es una instrucción. When we read the word of God Cuando nosotros leemos la palabra de Dios or hear it in any form, o la escuchamos de cualquier manera, including a sermon on Sunday morning, incluyendo un sermón el domingo en la mañana, and we choose to take it as a suggestion, y nosotros elegimos tomarlo como, es buena sugerencia, we're putting ourselves above God. es ahí cuando nosotros nos ponemos más alto que Dios. And that's just plain foolish. Y eso es una tontería, Because the beginning of wisdom porque el principio de la sabiduría and the beginning of peace y el principio de esa paz is that God is God and we are not. es que Dios es Dios y nosotros no somos. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Aquel que la mente está enfocada en él va a tener esa paz. As God, Al igual que Dios, the one on the throne Dios, el que está en el trono, where we are not, donde nosotros no estamos, that's the basis of peace. esa es la base de la paz. And we come in submission to him, Y nosotros venimos sometidos a él, knowing that he is good. sabiendo que él es bueno. And when we put ourselves in that right relationship with him, Y cuando nosotros enderezamos esa relación con él, surrendering the mindset of this world, dado por vencido el punto de vista de este mundo, or renewing our mind, as Paul says here, o renovando nuestra mente, como dice aquí Pablo, to that orientation, a ese orden de las cosas, humbly coming before God, saying, God, you are God, I am not. humillándonos, diciéndole, Dios, tú eres Ay. Dios, yo no soy. I cannot see the answer to this situation. Yo no puedo ver la respuesta para esta situación. My brain, my experience is not big enough to give me that answer. Mi cerebro, mis experiencias no son lo suficientemente poderosos para traerme esa respuesta. Only you can. Solamente tú puedes. So when we have renewed our mind that way, Así es de que cuando nosotros hemos renovado nuestra mente de esa manera, also adding, and I'm here to obey your word, y también añadiendo, estoy aquí para obedecer tu palabra, then Paul gives us
what's on the other side of the equation. Entonces Pablo nos da el resultado de esa ecuación. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. He's saying you'll be able to sample it. You'll be able to experience it. Él nos está diciendo, vas a poder experimentarla. If you renew your mind Simplemente si renuevas tu mente, by putting God back in the right place in your life, al poner a Dios en el lugar exacto en tu vida, coming with a willingness to obey whatever he says, acudiendo a Él dispuesto a obedecer lo que te diga and you follow through on it, y siguiendo eso, what are you going to discover? ¿qué vas a poder descubrir? It works. Que sí funciona. He's right. Él está correcto. Wow. Wow. His good, perfect, and pleasing will. Amen. Su voluntad buena, perfecta, Amen. agradable. Amén. Amen. 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 Sing it over. Amen. 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 Praise God. All right. Aleluya, gloria a Dios. Yeah. That's how it's supposed to work, folks. De esta manera debe de funcionar. Perfect peace La paz perfecta comes when God is on the throne viene cuando Dios está en el trono and we come before him as a beloved child, y nosotros acudimos a Él como sus hijos queridos, ready to receive what our loving Father wants to tell us, listos para recibir lo que nuestro Padre amoroso quiere decirnos, with an attitude of readiness to obey. con una actitud lista para obedecer. Then we will discover that everything he has to say is going to be good for us. Entonces ahí es cuando descubrimos que todo lo que Él tiene para nosotros va a ser bueno para nosotros. And when we have that experience over and over again, Y cuando tenemos esa experiencia una y otra vez, we're going to be able to say, yeah, that's the way it works. vamos a poder decir, sí, de esa manera funciona. And we will have perfect peace, Y vamos a tener esa paz perfecta. no matter what's going on in the world. No importa lo que ocurra en el mundo. And so, no matter what situation you're going through, Así es de que no importa qué situación estés pasando, whether it's health issues, ya sea problemas de salud, job issues, problemas de trabajo, relationship issues, problemas en tus relaciones, financial issues, problemas de dinero, worried about the world, preocupaciones por el mundo, we can all find peace todos podemos encontrar paz by going to the Father. al acudir al Padre. Paul says again Y Pablo dice una vez más in Philippians en Filipenses, 4 verses 4 through 9, capítulo 4, versículos 4 al 9, rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Let your gentleness be evident to all. Que su amabilidad sea evidente a todos. The Lord is near. El Señor está cerca. Do not be anxious about anything, No se inquieten por nada, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Same formula, right? La misma fórmula. Come before God rejoicing. Acude a Dios con gozo, Submit whatever you have to say to him with thanksgiving. entrégale todo lo que tengas que entregarle con actitud de gracia. Why? ¿Por qué? Because he's on the throne Porque Él está en el trono. and you're not, Y tú no lo estás. right? And he's good Y Él es bueno and he'll take care of things. y Él se va a encargar de las cosas. Just like he did for the Israelites standing at the Red Sea. Al igual que Él hizo para los israelitas enfrente del Mar Rojo. No matter what it looks like, No importa cómo se vean las cosas. God has a plan Dios tiene un plan and God is good y Dios es bueno. all the time. Amén. Todo el tiempo. And all the time, Y todo el tiempo God is good, Dios es bueno. right? So the way to navigate the storm Así es de que la manera de navegar la historia is to submit to him, es someternos a Él to see him for who he really is, y verlo de la manera correcta and to yield to his authority in your lives. y entregar nuestra vida a su autoridad en nuestras vidas. Let's stand as we sing our closing song. Pongámonos de pie y cantar para concluir.